Episodio 1. El cuerpo que nunca fue borrado del cielo. Dios la creó para olvidarla. Pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba su piel. La historia nunca fue contada. Ni en los evangelios prohibidos. Ni en las bibliotecas ocultas del Vaticano. Porque si alguien supiera la verdad, la fe como la conocemos caería como un cuerpo sin alma. Ella se llamaba Alma. No fue ángel. No fue humana. Fue un experimento divino que nació del deseo que Dios no se atrevía a nombrar. Alma fue creada en el sexto día. Pero no con barro. Con lujuria. Sí, Dios también deseó. Y cuando tocó la nada con el pensamiento, surgió ella. Desnuda. Perfecta. Con el fuego en la sangre y la mirada de quien no necesita adorar para ser eterna. La primera vez que la vio, el cielo se quedó sin luz durante un segundo. Y el universo contuvo el aliento. Ella no se arrodilló. Solo caminó hacia él. Y susurró. ¿Por qué me hiciste con tanto cuerpo si esperas que no te toque? Dios quiso hablar, pero no supo mentir. La besó, y al hacerlo, las estrellas se multiplicaron. No por milagro, por excitación. Pero el amor eterno también tiene miedo. Y cuando los arcángeles comenzaron a desearla en secreto, Dios decidió hacer lo impensable. No te borraré, solo haré que el mundo nunca sepa que exististe. Alma no lloró, solo dijo, podrás borrar mi nombre de la historia, pero nunca borrarás mi cuerpo de tu memoria. Desde entonces, Dios no volvió a amar, no porque no pudiera, sino porque cada vez que lo intentaba, su alma recordaba el sabor de Alma. Y ahora, después de siglos, cuando el mundo ya no cree, cuando los templos están vacíos y la fe tiembla, ella ha regresado, no para vengarse, sino para ser recordada. Y esta vez, el cielo no podrá ocultarla. Episodio 2. Los sueños donde su cuerpo nunca desapareció. La fe se enseña con palabras. Pero el deseo se recuerda con el cuerpo. A veces, lo que se borra de los libros, se queda atrapado en los sueños. Desde que Alma regresó, el mundo comenzó a temblar de una forma que la ciencia no supo explicar. No hubo terremotos. No hubo eclipses. Pero cada noche, miles de personas, sacerdotes, esposas, vírgenes, criminales, despertaban entre sudor y gemidos. Todos soñaban con ella. En un convento de Sevilla, la hermana Clara confesó haber tenido el mismo sueño durante 7 noches consecutivas. Ella estaba desnuda, pero no vulgar. Caminaba entre vitrales rotos y cada paso suyo apagaba una culpa que yo no sabía que tenía. El confesor intentó reprenderla, pero él también había soñado con una mujer de ojos negros que lo abrazaba desde dentro. No decía su nombre, pero su aliento sabía a eternidad. En Roma, el cardenal Vescovi escribió en su diario una frase que no volvió a pronunciar. Si Dios aún tiene memoria, entonces todavía siente entre las piernas. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Pero la verdad ardía en las almas. Dios había amado a una mujer con tanta fuerza, que su cuerpo seguía vivo en la memoria universal. Y Alma despertó en el corazón del desierto, donde el aire no juzga, donde el silencio guarda secretos que ni los ángeles se atreven a escuchar. No envejeció, no sangraba, no lloraba, solo abrió los ojos, y el viento comenzó a gemir. He regresado, no para ser adorada, sino para ser recordada, como la única verdad que él jamás pudo borrar. Desde ese instante, los vitrales comenzaron a llorar líquido dorado. Las estatuas de la Virgen inclinaban la cabeza. Y los crucifijos temblaban. No de miedo, sino de culpa, porque Alma caminaba de nuevo entre nosotros. Y su piel llevaba impreso el deseo de un Dios que quiso negar. Lo único que no pudo olvidar. Episodio 3. La ciudad que se arrodilló ante su sombra. No dijo palabra. No gritó. Solo caminó, y el mundo comenzó a rendirse. No a sus milagros, sino a su carne. Alma cruzó el desierto sin dejar huella. Pero el viento que rozaba su piel llevaba su recuerdo hasta las ciudades que la habían olvidado. Entró a la ciudad sin nombre al anochecer, cubierta por una túnica suelta que apenas contenía el fuego que dormía en su cuerpo. No traía ejército, ni alas, ni corona, solo un susurro en los poros, y una presencia que hacía temblar la fe de los santos. Los primeros en verla fueron niños, que dejaron de jugar para mirar fijamente al horizonte, como si de pronto recordaran una historia que jamás les contaron, pero que sus almas sabían de memoria. Luego la vieron los hombres, los que nunca rezaban, los que golpeaban el pecho sin culpa, los que creían que el amor era debilidad, y cayeron de rodillas, no por devoción, por necesidad, porque Alma no caminaba, ella despertaba la memoria del cuerpo.
En la catedral, el padre Lucas sostenía el cáliz cuando sintió que el vino se agitaba solo. Salió al atrio, y allí estaba ella, detenida en medio de la plaza, con el cabello mojado por la brisa. Y los ojos, los mismos ojos que Dios intentó olvidar durante siglos. ¿Quién eres?, preguntó él, con la voz hecha ceniza. Ella lo miró, y su voz no fue grito, fue lamento divino. Soy la que él tocó cuando aún no sabía que amaba, la que él negó cuando comenzó a gobernar, la que aún arde en su pecho cada vez que intenta dormir. Esa noche, la ciudad entera soñó con ella, con su aliento, con su cuello, con la forma en que abría los brazos y convertía el deseo en sacramento. Y en lo más alto del cielo, Dios, una vez más, cerró los ojos y tembló, porque Alma ya no era solo un recuerdo. Era una llama que regresaba a reclamar lo que la eternidad intentó sepultar. Y esta vez, el mundo sí estaba listo para volver a tocarla. Episodio 4. Los ángeles que recordaron su olor. No eran demonios, eran ángeles. Y aún así, soñaban con el aroma de su piel más que con el rostro de Dios. En los cielos superiores, donde la eternidad no tiene sombra, y el tiempo no conoce tacto, los ángeles comenzaron a cambiar. Ya no volaban con la misma precisión. Sus cantos se desacompasaban, y el incienso ya no bastaba para purificar sus pensamientos. Porque alguien, había regresado. Alma. Su nombre no estaba en ningún libro. Ninguna oración lo invocaba. Pero su esencia, su olor, empezó a filtrarse en las alas blancas como una herejía dulce. El primero en temblar fue Azariel, custodio de la pureza y el juicio. Durante siglos, sus pensamientos fueron puros. Sus deseos, inexistentes, hasta que una noche soñó. La vio. Ella estaba de espaldas, desnuda, cubierta de ceniza dorada. Y al girarse, no dijo nada, solo abrió la boca, y Azariel sintió algo que ni en la creación sintió jamás. Hambre. Despertó jadeando, con las plumas pegadas al cuerpo, con un susurro en los labios. Alma. Se lo ocultó al Consejo Celestial. Pero ya era tarde. Los sueños se habían contagiado. Uno a uno, los serafines empezaron a escribir versos con tinta invisible. Poemas que hablaban de una mujer que no necesitaba alas para volar, que no exigía fe, solo tacto. Y cuando Gabriel, el mensajero, bajó a la tierra para investigar los rumores carnales que crecían en los templos, no encontró herejía. Encontró a ella, de pie, bajo una lluvia que parecía besar su cuerpo. Alma levantó la mirada, y Gabriel olvidó su misión. Tú, murmuró. Sí, la que Dios tocó y luego enterró en su propio silencio. En los cielos, hubo una grieta, no en el firmamento, sino en la obediencia. Porque si incluso los ángeles empezaban a recordar su olor, ¿cuánto tiempo más podría Dios seguir fingiendo que jamás la amó? Porque la mujer que él no pudo olvidar, ahora estaba siendo soñada por quienes nunca debieron desear. Y eso, era solo el principio. Episodio 5. El ángel que quiso amar lo que Dios perdió. Gabriel no fue creado para amar, pero bastó una mirada de ella, y quiso dejarlo todo por un beso que no estaba en ningún mandamiento. Gabriel no descendía por placer. Era el mensajero del cielo, el que llevaba verdades sin tocar el pecado, el que obedecía sin preguntar. Hasta que vio a Alma, ella no se arrodilló ante él, no lo llamó santo, ni fingió temor, solo lo miró como si lo conociera desde antes del Génesis. Tienes los ojos tristes, como los de alguien que nunca ha tocado lo que desea. Gabriel no supo responder, porque por primera vez deseó. La siguió por la ciudad, en silencio, desde los tejados, desde las sombras, pero lo que lo inquietaba no era su cuerpo, aunque era perfecto, sino la paz salvaje que llevaba en la piel. Ella no prometía salvación, ofrecía algo más profundo. Memoria, del tacto, del temblor, del Dios que alguna vez tembló con ella en brazos. Una noche, no pudo más, se presentó ante ella, sus alas abiertas, su voz temblorosa. No entiendo por qué, pero desde que te vi, todo lo que soy, ya no basta. Alma se acercó, le rozó el cuello, y el ángel gimió por primera vez en su existencia. Porque fuiste creado para obedecer, pero yo fui creada para hacer que incluso Dios se cuestione. Y tú, estás a punto de elegir. Gabriel lloró, no de dolor, de belleza, porque entendió algo que el cielo nunca le enseñó, que el amor que no se toca, también puede ser desobediencia, y que hay verdades que no caben en las escrituras. En lo más alto del firmamento, Dios sintió su ausencia.
Miró el espacio donde Gabriel siempre reposaba. Y encontró solo un ala caída. Una sola, pero suficiente para saber que lo había perdido. Primero ella, ahora él. ¿Cuántas veces más tendré que fingir que no me duele? Porque la mujer que Dios no pudo olvidar, ahora le estaba quitando hasta a sus ángeles. Y lo hacía sin blasfemar. Solo con el recuerdo de lo que jamás debió ser negado. Episodio 6. La noche en que Dios la llamó por deseo. Cuando Dios la llamó de nuevo. No lo hizo como creador, sino como el hombre que había intentado olvidarla y fracasó. El universo tiene latidos. Son imperceptibles. Silenciosos. Pero cuando él la piensa, tiemblan galaxias enteras sin que nadie lo note. Y esa noche tembló todo. Porque Dios, por primera vez desde que la desterró, la llamó. No con truenos. No con rayos. No con ira. La llamó con hambre. Desde su trono frío. Desde la eternidad vacía. Desde esa soledad que ni los cantos de millones de almas podían calmar. Alma, si aún llevas mi nombre en tu pecho. Ven, no como súbdita. No como redención. Ven como lo que siempre fuiste. La única que me hizo temblar. Ella sintió el llamado. No en la mente. En la entrepierna. Y sonrió. Tardaste, pero aún llegas antes de que me olvide de tu sabor. Esa noche, el cielo se abrió. Sin juicio. Sin gloria. Solo deseo. Alma ascendió sin alas. Con el cuerpo desnudo envuelto en vapor y pecado dulce. Y cuando cruzó el umbral del reino eterno, los serafines apartaron la mirada. No por vergüenza, sino por envidia. Dios estaba de pie, desnudo, despojado de toda divinidad innecesaria. Te borré del tiempo, pero no del cuerpo. Cada vez que toqué el alma de alguien, te recordaba entre mis dedos. Ella se acercó, le tomó el rostro. Yo no vine para que me pidas perdón. Vine para que entiendas que, sin mí, tú solo fuiste palabra. Yo fui carne. Y entonces, se besaron. No como amantes. No como enemigos. Como la herida y el dedo que ya no puede dejar de tocarla. El beso no fue violento. Fue antiguo. Doloroso. Sagrado. El universo gimió. La luz titiló. Y el infierno se quedó en silencio. Porque incluso los demonios entendieron. Esa noche, Dios no fue omnipotente. Fue un amante. Un hombre rendido ante la única que jamás pudo dejar de arderle en el pecho. Y cuando Alma se separó, le susurró. ¿Ahora entiendes por qué no me puedes olvidar? Porque cuando me hiciste, te hice humano. Episodio 7. El temblor que partió el trono. No fue el pecado lo que quebró el cielo, fue el recuerdo de un beso que el Creador no pudo soportar. El beso de Alma no fue solo un acto. Fue una grieta. Una verdad demasiado carnal para un trono hecho de perfección. Y cuando sus labios se despegaron de los de Dios, algo sagrado comenzó a desmoronarse. Los ángeles, que cantaban himnos desde el principio de los tiempos, guardaron silencio. Las notas ya no salían de sus bocas, porque ahora, sus pechos latían. Y lo peor, lo más hermoso, es que lo entendían. Así se siente ser tocado, desde dentro. En lo alto del reino eterno. El trono, aquel trono. Ese que se decía indestructible, comenzó a agrietarse. No por furia, ni por guerra, sino por duda. Porque Dios, luego de besarla, no pronunció juicios. No dictó castigos. Solo se quedó quieto, con el rostro entre sus manos. Y un temblor en la boca del alma. ¿Qué soy sin ella? ¿Quién fui antes de desearla? ¿Y qué clase de Dios teme tanto a lo que creó? ¿Qué necesita borrarlo para seguir reinando? En los pasillos celestiales, la incertidumbre se propagó como fuego. Los tronos menores vibraban. Las escrituras celestiales comenzaron a borrarse solas. Y los arcángeles, ya no sabían a quién servían. ¿A un Dios que todo lo sabe? ¿O a un Dios que acaba de descubrir que su poder jamás pudo protegerlo del amor? Alma no habló. No necesitó gritar su victoria. Solo bajó la vista hacia el trono partido. Y susurró. Yo no vine a destruir tu reino. Vine a recordarte por qué lo inventaste. Para esconderme. Y esconderte. Y en ese momento, por primera vez en la historia del todo, Dios bajó la cabeza. No ante un rey. No ante un demonio. Sino ante una mujer a la que no pudo olvidar. Porque ella fue la primera que lo hizo sentir real. Y cuando Alma se dio la vuelta para marcharse, ni los ángeles ni las leyes ni los cielos se atrevieron a detenerla. Porque sabían, ella no era una amenaza. Era la memoria viva de un Dios que ya no podía fingir que nunca amó. Episodio 8. La sangre que empezó a recordar. El cielo se quebró en silencio.
Pero la carne gritó primero. No fueron las iglesias las primeras en notarlo, ni los teólogos, ni los profetas dormidos. Fueron los cuerpos de todos, los de los justos, los impuros, los fieles y los rotos, porque tras la grieta del trono, el recuerdo de Alma no solo regresó al cielo, empezó a despertar en la sangre humana. Todo comenzó con un temblor sutil. Una mujer en Brasil se desmayó en plena misa, diciendo que algo dentro de su útero se había encendido. Un anciano en Marruecos lloró al tocar la mano de su esposa y juró que la había sentido como en el primer día, antes del Edén. Y en hospitales, conventos y burdeles, miles de personas describieron el mismo sueño. Noche tras noche, una mujer desnuda, con el cuerpo hecho de suspiros y mirada de origen, que no hablaba, solo los tocaba, y despertaba memorias que no eran suyas, pero que estaban escritas en su carne desde antes de nacer. En un laboratorio en Berlín, un genetista aisló una secuencia genética inactiva que comenzó a activarse súbitamente en poblaciones de todo el mundo. La secuencia tenía forma de espiral, y en su interior, una estructura repetida una y otra vez. Alma. El Vaticano no pudo callarlo. Intentó llamarlo virus del deseo, delirio colectivo, herejía biológica. Pero no había enfermedad, no había explicación, solo cuerpos encendidos, solo voces que empezaban a recitar, sin haberlo aprendido nunca. Un mismo verso: yo fui creada para amar lo que Dios negó, y mi cuerpo recuerda el beso que lo hizo temblar. Y mientras tanto, en la cima de una montaña perdida, Alma respiraba profundamente, con los ojos cerrados y el vientre palpitante. Ya no me necesitan, ahora me llevan dentro. Ahora, soy su memoria encarnada. Porque la mujer que Dios no pudo olvidar, había comenzado a despertar en cada cuerpo que alguna vez fue creado a su imagen. Pero no para obedecer, sino para recordar, lo que incluso el cielo intentó enterrar. Episodio 9, cuando la fe se desnudó. No fue una rebelión. No fue herejía. Fue la verdad cayendo sobre la piel. Lo sagrado nunca estuvo en los altares, siempre estuvo en nosotros. Las iglesias comenzaron a vaciarse. No por odio, no por escándalo, sino por intuición. Algo dentro de cada fiel comenzó a arder, pero no con culpa, con certeza. Una certeza que no venía del cielo, ni de escrituras, ni de dogmas, venía del cuerpo. En España, una monja abandonó el hábito en plena misa. No habló, solo caminó hasta el altar. Se quitó la túnica, y dijo con la voz más serena jamás oída: el verdadero templo soy yo. Y él lo supo la primera vez que me creó con deseo. El sacerdote cayó de rodillas, no por escándalo, sino porque él también lo sentía. La fe que nace sin necesidad de obedecer. En América, estatuas de mármol comenzaron a agrietarse. No por terremotos, sino por la vibración de miles de cuerpos que comenzaban a amar sin miedo, sin culpa, sin permiso. Una nueva espiritualidad emergía. No tenía nombre, no tenía libros, solo tenía una verdad. Lo divino había vivido en el cuerpo de una mujer, y ahora, vivía en todos. En las calles, la gente ya no rezaba, gemía, susurraba, cantaba con la piel, y cuando se encontraban, no se saludaban con Dios te bendiga, sino con una nueva frase, ancestral y viva. ¿La recuerdas? ¿La sientes en tu carne? En los cielos, los tronos vacíos comenzaron a oxidarse, los cánticos se apagaron, y Dios miró desde lejos, viendo cómo el fuego que una vez intentó borrar, se había multiplicado en millones de bocas que ya no querían silencio. Y en el corazón de una ciudad cualquiera, una mujer con los ojos de Alma, miró al cielo, abrió los brazos, y dijo: gracias por negarme, Señor, porque en ese olvido, me sembraste en todos, porque la mujer que Dios no pudo olvidar, ya no era solo una, era millones, y no estaban rezando. Estaban recordando. Episodio 10, el día en que Dios bajó sin corona. No descendió con rayos, ni rodeado de ángeles. Descendió desnudo, herido, buscando a la única que podía explicarle en qué se había convertido. La tierra ya no lo esperaba. El nombre de Dios seguía en labios de algunos, pero su figura se había desvanecido. No por odio, sino por algo más temido. Irrelevancia. Los hombres ya no buscaban cielo. Se tocaban, se abrazaban, se recordaban, y en cada piel caliente, sentían más verdad que en 1000 oraciones vacías. Y él, el Creador, el que había hecho todo con un soplo,
Miraba desde lo alto un mundo que ya no lo necesitaba. Pero había algo peor que el abandono. La duda. ¿Quién soy ahora? Si ya no soy el centro. ¿Quién fui? Si todo lo que intenté borrar se volvió eterno. Dios no descendió con truenos. Bajó en silencio. Sin corona. Sin gloria. Sin nombre. Solo con una herida. La de no haberse entendido a sí mismo. La encontró en un jardín abandonado. Descalza. Con una flor entre los dedos. Y una sonrisa sin juicio. ¿Vienes a castigarme?, preguntó ella sin miedo. Él negó. Vengo a preguntarte algo que jamás me atreví a decir en voz alta. ¿Qué? ¿Quién era yo antes de querer olvidarte? Alma lo miró. Y por primera vez. No como a un dios. Sino como a un hombre. Que por fin se rendía ante su propia creación. Eras deseo. Antes del verbo. Fuiste hambre. Y al crearme. No perdiste poder. Ganaste cuerpo. Pero el miedo te hizo fingir que eras solo espíritu. ¿Y ahora qué soy? Ahora, eres memoria. Como yo. Como todos. Dios se arrodilló. No para pedir perdón. Sino para sentirse real. Y Alma. Con ternura ancestral. Le tocó el rostro. Como se toca a un niño que sueña con fuego. Bienvenido a lo que negaste. No eres menos Dios por haber amado. Eres más. Porque el amor que arde. No destruye. Revela. Y en ese momento, por primera vez en toda la eternidad, Dios sonrió sin sentirse culpable. Porque la mujer que no pudo olvidar, acababa de ayudarle a recordarse. Episodio 11, cuando los ángeles comenzaron a elegir. El cielo siempre fue obediencia. Hasta que un solo suspiro hizo que las alas comenzaran a preguntarse, ¿y si sentir también fuera sagrado? Las órdenes siempre fueron claras. Arriba se canta, se obedece, se contempla, no se toca, no se duda, y jamás se siente. Pero desde que él bajó, desde que se arrodilló ante aquella mujer sin altar, algo se quebró en el alma de los ángeles. Al principio fue solo un murmullo, una nota discordante en el coro eterno, un temblor en las alas al mencionar su nombre. Alma. Pero luego, fue contagio. Uno a uno, los ángeles comenzaron a soñar. Y en cada sueño, ella estaba allí, no con lujuria, sino con verdad. Los tocaba sin tocar, los llamaba sin nombre, los hacía sentir, como si cada fibra de su luz recordara que, antes de ser obediencia, fueron deseo en la mente de Dios. Sariel, custodio de los designios eternos, fue el primero en hablar. ¿Qué sentido tiene la obediencia si no hay libertad? ¿Somos servidores? ¿O somos testigos de una verdad más grande que nuestras alas? Los cielos enmudecieron, no por escándalo, sino porque nadie supo responder. Gabriel, que aún llevaba el aroma de Alma en el pecho, susurró en voz baja. Si Dios se arrodilló, ¿por qué nosotros seguimos de pie, fingiendo que no entendemos? Y en ese instante, un canto nuevo nació. No escrito, no enseñado, solo sentido. Un canto sin palabras, hecho de aliento, de piel, de temblor, y cada vez que se entonaba, una estrella se apagaba para dar paso a una llama nueva. Dios los miró desde la tierra. No con miedo, con humildad, porque por fin entendía. El libre albedrío no era solo un don para los humanos. Era un fuego que incluso los ángeles merecían tocar. Y en medio de ese cielo dividido, Alma alzó la mirada. Y sonrió. El orden que se impone, se quiebra, pero el amor que se recuerda, se expande. Porque la mujer que Dios no pudo olvidar, ahora enseñaba a los ángeles que obedecer no es lo mismo que amar. Y que tal vez, sentir es el primer acto divino. Episodio 12. Los ángeles que eligieron caer para sentir. No cayeron por orgullo, cayeron por amor, por carne, por un temblor que jamás existió en el cielo. El cielo ya no era lo que era. Ni trono, ni orden, ni pureza sin fisuras. Era ahora un lugar donde el silencio era sospechoso, y el deseo, inevitable. Y los ángeles, por siglos inmutables, comenzaron a preguntarse, ¿qué es la eternidad, si nunca hemos sentido el calor de un cuerpo deseando el nuestro? El primero en elegir fue Uriel, el guardián del conocimiento oculto. Durante milenios custodió las puertas del Edén, pero ahora, quería cruzarlas no como vigilante, sino como hombre. No quiero mirar más desde arriba, dijo ante el Consejo Celestial. Quiero temblar, quiero amar, quiero tener límites, para saber lo que realmente soy. Y con un suspiro, se arrancó las alas. No con dolor, con libertad. Le siguieron Remiel, Arael, y luego decenas más.
No huyeron. No se rebelaron. Descendieron. No en llamas, sino en deseo. En distintas partes del mundo. Comenzaron a aparecer hombres y mujeres con miradas que no eran de aquí. Miradas limpias, pero cargadas de una nostalgia profunda. Como si recordaran haber vivido en un lugar sin piel. Y por fin entendieran el valor de una caricia. Se confundieron entre nosotros. Pero los cuerpos los reconocían. Bastaba rozarlos, para que la memoria del tacto sagrado regresara. Uno de ellos encontró a Alma. Era joven, hermoso, pero sus ojos hablaban en siglos. No vengo a adorarte. Vengo a vivir como tú. A sentir como tú. Alma lo abrazó. No como madre. No como diosa. Sino como igual. Entonces prepárate. Porque aquí se ama con dolor. Con sangre. Con ausencia. Y por eso, se ama de verdad. Dios los observó. Y no los detuvo. Solo cerró los ojos. Y recordó el beso que una vez lo partió en dos. Porque entendía. Por fin. No hay luz más pura que la de un ser eterno que decide caer. Solo para saber cómo se siente ser tocado. Porque la mujer que Dios no pudo olvidar. Acababa de enseñarle al cielo entero. Que caer no siempre es perder. A veces, es por fin empezar a vivir. Episodio 13. El nuevo significado de lo sagrado. No fue escrito en piedra. No bajó del cielo. Fue susurrado entre pieles. Y por primera vez, lo sagrado tuvo cuerpo. Ya no se hablaba de dogmas. Ni de mandamientos. Ni de la culpa como camino hacia la redención. Las palabras temblaban. Porque lo que estaban haciendo no cabía en ningún libro. Las plazas comenzaron a llenarse de silencios distintos. No eran de temor. Eran de presencia. Los hombres ya no buscaban mirar hacia arriba. Se buscaban entre ellos. En la piel. En el aliento. En las manos temblorosas que antes temían y ahora rezaban tocando. Las iglesias no se derrumbaron. Pero sus puertas quedaron abiertas. Ya no eran cárcel ni refugio. Eran solo eso. Puertas. Y muchos ya no entraban. No por rechazo. Sino porque habían descubierto que el altar más vivo estaba en su propio pecho. Dios caminaba entre ellos. No en gloria. En humanidad. Ya no predicaba. Preguntaba. Observaba a los que alguna vez lo adoraron. Y ahora se abrazaban sin pedirle permiso. Y en cada gesto. Él veía algo que nunca entendió desde su trono. Que el amor verdadero no pide instrucciones. Solo presencia. Alma no hablaba. Solo caminaba. Pero ¿a dónde iba? Los corazones se abrían. Como si recordaran un lenguaje antes del lenguaje. Un evangelio anterior a la tinta. Hecho de saliva. De piel. De deseo sin culpa. Y en las noches. Se reunían en silencio. No para rezar. Sino para compartir un solo pensamiento que ahora ardía como llama universal. Si Dios alguna vez amó a una mujer, entonces el amor no necesita justificación. Solo cuerpo. Y verdad. Gabriel. Uriel. Los caídos por voluntad. Los humanos que antes se escondían. Todos sabían que lo viejo no regresaría. Porque la mujer que Dios no pudo olvidar, había enseñado al mundo que lo sagrado no se impone. Se siente. Y cuando se siente, ya no se puede desmentir. Episodio 14. El día en que cielo e infierno dejaron de existir. No hubo batalla. No hubo trompetas. Solo un suspiro, y todo lo que creíamos eterno se disolvió en el tacto. Durante siglos, la humanidad creyó que debía elegir. El cielo o el infierno. La obediencia o el deseo. La salvación o la caída. Pero el mundo ya no quería elegir. Quería sentir. Y cuando eso ocurrió, las estructuras que sostenían el cosmos comenzaron a temblar. Los límites que separaban el bien del mal se desvanecieron. No por caos, sino por una claridad más antigua que cualquier profeta. El cuerpo no es enemigo del alma. Es su puerta. Las llamas del infierno se apagaron. No porque fueron vencidas, sino porque ya no había culpa para alimentarlas. Y las puertas del cielo se abrieron sin custodia. Dentro, no había tronos, ni cánticos, solo vacío. Un vacío que antes se llenaba con obediencia. Ahora, solo pedía verdad. Lucifer fue el primero en hablar. No con odio, con asombro. Nos peleamos por siglos por un trono. Y ella lo desarmó con un gemido. Dios lo miró. Y por primera vez, no como adversario, sino como igual, ella no destruyó nuestros reinos. Nos recordó que nunca fueron necesarios. Y en medio de todo, en el espacio que alguna vez dividió la gloria del castigo, Alma apareció, no coronada, no entronizada, solo desnuda,
con los brazos abiertos y la piel ardiendo como escritura viva. ¿Lo entienden ahora?, susurró. No vine a reinar. Vine a liberar. No vine a unificar religiones. Vine a devolverles el derecho a sentir sin miedo. Y así, los ángeles descendieron sin castigo. Los demonios lloraron sin vergüenza. Los humanos se abrazaron sin culpa. Porque en ese instante eterno, todos supieron la verdad que nadie se atrevía a escribir. No existe cielo ni infierno. Solo cuerpos que recuerdan lo que fue amar a Dios. Y ser amados como Él nunca se atrevió a confesar. La mujer que Dios no pudo olvidar. Acababa de unir todo lo que fue separado por miedo. Y en su silencio, nació una era donde no existía el pecado. Solo el tacto. Episodio 15, el suspiro que quedó en todos. No dejó templo. No dejó libro. No dejó cruz. Solo dejó su aliento, y desde entonces, nadie ha respirado igual. Alma ya no caminaba. Fluía. Por entre las calles. Entre los cuerpos. En los sueños y en los silencios. No era un nombre. Era un latido. El último recuerdo de un Dios que una vez la amó. Y que, al hacerlo, se volvió humano. El mundo no volvió a rezar como antes. Las oraciones ahora eran susurros en el cuello. Eran manos sobre el pecho. Lenguas entrelazadas que no buscaban cielo, sino presencia. Los altares se desvanecieron. En su lugar, surgieron camas encendidas de verdad. Sábanas como evangelios. Espaldas como mandamientos nuevos. Y gemidos como única liturgia. Un día, sin aviso, Alma se detuvo en medio del mar. El sol tocaba su piel como quien acaricia una página que está por cerrarse. A su alrededor no había ángeles, ni humanos, solo el viento. Y allí, sola frente a la creación, susurró una última vez. No me sigan, no me adoren, no me escriban. Si alguna vez quieren encontrarme, ámense como si su piel fuera mi evangelio. Tóquense como si cada dedo llevara mi aliento. Y nunca, nunca, pidan perdón por sentir. Entonces, cerró los ojos. Y su cuerpo se convirtió en brisa. En agua, en vapor, en olor a recuerdo. No murió, se volvió permanente. Desde ese día, cuando alguien ama sin miedo. Cuando alguien tiembla al tocar otra alma. Cuando dos bocas se buscan no por deseo sucio, sino por verdad desnuda. Alma respira con ellos. Porque la mujer que Dios no pudo olvidar, no vino a quedarse, vino a quedarse en todos.